Si el día de hoy te preguntaran cuál es la selección más grande de la historia de los mundiales, probablemente todos responderíamos la misma: Brasil. 5 copas del mundo, Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafú, Neymar y un montón de jugadores y estrellas, y una tradición futbolística que prácticamente forma parte de la entidad de un país entero. Brasil no únicamente ama el fútbol, respira fútbol. Lo vive, lo siente, lo presume, y quizá por eso existe una derrota que incluso décadas después sigue doliendo como si hubiera ocurrido el día de ayer, porque antes del famosísimo 7-1 contra Alemania en 2014 existió una herida todavía más profunda. Una herida que cambió para siempre la historia del fútbol brasileño, una derrota tan dolorosa que provocó llanto, silencio y hasta cambios culturales en todo un país. Esta es la historia del Maracanazo. Esta es la historia del día donde Brasil lloró ante todo el mundo. Para entender lo que pasó aquel día, primero hay que viajar a 1950, porque el contexto es fundamental. El mundo apenas comenzaba a recuperarse de la Segunda Guerra Mundial. Los mundiales habían sido suspendidos durante años, y cuando finalmente regresaron, Brasil recibió la oportunidad de organizar la Copa del Mundo. Y esto para el país era mucho más que un torneo, era una oportunidad de mostrarle al mundo quiénes eran. Brasil quería impresionar, Brasil quería brillar, Brasil quería demostrar que estaba listo para convertirse en una potencia mundial en el fútbol, y había una manera perfecta de hacerlo, ganando la Copa del Mundo en casa. Así que mandaron a construir un estadio gigantesco, un estadio que representaba los sueños de toda una nación, el Maracaná, uno de los estadios más impresionantes jamás construidos, una obra monumental, un símbolo nacional y el lugar donde Brasil soñaba con convertirse en campeón del mundo por primera vez en su historia. La presión para ellos era enorme, pero la confianza también. Porque Brasil tenía una selección espectacular, una selección ofensiva, divertida, dominante, y conforme avanzaba el torneo, esa confianza comenzó a crecer todavía más. Brasil goleó a Suecia y de igual manera a España, prácticamente metían una cantidad absurda de goles por juego. Jugaban mejor que cualquiera, y poco a poco la gente dejó de preguntarse si sería campeón. La verdadera pregunta era por cuántos goles va a ganar la final, porque para muchos el mundial ya estaba decidido. Los periódicos comenzaron a celebrar antes de tiempo, las calles se preparaban para la fiesta, incluso se imprimieron materiales conmemorativos del campeonato. Brasil todavía no ganaba el mundial, pero el país ya se sentía campeón, y entonces llegó el último partido, Brasil contra Uruguay. Aquí tenemos algo curioso. Técnicamente no era una final como las conocemos el día de hoy, el formato era un tanto diferente, pero en la práctica sí era una final. Brasil necesitaba solamente empatar para ser campeón, Uruguay necesitaba ganar sí o sí, y cuando llegó el día del partido ocurrió algo difícil de imaginar. Más de 170,000 personas llenaron el Maracaná, algunas estimaciones incluso hablan de cifras superiores a esa. Imagínate eso, más de 170,000 personas viéndote jugar una final del mundo, una ciudad completa adentro de un estadio, todos convencidos de que estaban a punto de presenciar el primer campeonato mundial de Brasil. Y honestamente, ¿quién podía culparlos? Brasil jugaba como favorito, estaban jugando en casa, tenían mejores resultados, tenía toda la afición detrás. Todo parecía acomodado para una celebración histórica e inmemorable. Comenzó el partido, primer tiempo 0-0. Los nervios fueron apareciendo, pero nadie parecía realmente preocupado, y después de todo el empate seguía favoreciendo a la Brasil, y entonces llegó el segundo tiempo. Minuto 47, Brasil anota, el estadio explotó, la gente gritó, saltó, celebró, porque en ese momento el sueño parecía una realidad. Brasil era campeona del mundo, o al menos eso creían todos, porque el fútbol tiene una costumbre muy cruel. En la mayoría de las ocasiones castiga a los que celebran antes de tiempo. Y con esto Uruguay no se rindió, siguió luchando, siguió creyendo, y al minuto 66 encontró el empate, 1-1. Todavía no era suficiente, Brasil seguía siendo campeona del mundo con este resultado. Pero algo cambió, por primera vez aparecieron las dudas, por primera vez apareció el miedo, y cuando una multitud tan grande pasa de la confianza absoluta a la incertidumbre, el ambiente cambia por completo. El Maracaná empezó a sentirse diferente, más presionado, con miedo, con una incertidumbre y una ansiedad horrible. Y con esto llega el minuto que todos los brasileños odian, el minuto 79, y con él uno de los momentos más importantes en la historia de los mundiales. Alcides Guigua recibió la pelota por la banda, avanzó, entra al área y disparó. Gol uruguayo que acaba de darle la vuelta al marcador, 2-1, y de repente ocurrió algo que muy pocos futbolistas han experimentado, el silencio. No el silencio de un estadio pequeño,
No el silencio de unos cuantos aficionados, el silencio de más de 170,000 personas en un recinto. Un silencio tan grande que algunos jugadores dijeron que parecía imposible escuchar tanto silencio, un silencio que nadie olvidaría jamás. Brasil intentó reaccionar, intentó empatar, intentó salvar el mundial, pero el tiempo se iba agotando poco a poco hasta que concluyó. Y cuando el árbitro señaló el final, Uruguay era campeón del mundo. Mientras los uruguayos celebraban una de las mayores hazañas en la historia del deporte, Brasil vivía una tragedia nacional. Y se los juro que no estoy exagerando, para muchos brasileños esto fue una tragedia a nivel nacional, no únicamente deportiva. Hay historias de personas llorando en las tribunas, historias de aficionados que abandonaron el estadio sin decir ni una sola palabra hasta llegar a casa, historias de familias enteras devastadas, porque no se perdió únicamente un partido, se perdió un sueño colectivo. Durante años Brasil cargó con esa herida y quizá el ejemplo más famoso fue el uniforme. Antes de 1950 Brasil no jugaba de amarillo, jugaba principalmente de blanco. Pero después de aquella derrota tan dolorosa, muchos consideraron que ese uniforme había quedado maldito. Así que decidieron cambiarlo. Y así fue como nació el jersey amarillo que conocemos hoy por hoy, que se volvió mítico en Brasil. Pero la historia no termina ahí, porque las derrotas también construyen identidades, y aunque Brasil tardó años en recuperarse emocionalmente, eventualmente encontró la manera de levantarse. 8 años después apareció un joven de 17 años llamado Pelé. No sé si lo conozcan. Ganó el mundial en el 58, en el 62 y obviamente en México 70. Y terminó convirtiéndose en la selección más exitosa de todos los tiempos, pero incluso con 5 copas del mundo, incluso con Pelé, incluso con tantas generaciones legendarias, el maracanazo nunca desapareció, porque algunas derrotas dejan cicatrices que ni siquiera los títulos pueden llegar a borrar, y creo que es por eso que esa historia sigue siendo tan fascinante, porque nos recuerda algo que muchas veces olvidamos y hacemos de menos. En el fútbol no siempre gana el favorito, a veces David le gana a Goliat, y eso es importante destacarlo. No siempre gana el que tiene más talento, no siempre gana el que está jugando en casa, a veces gana el que sigue creyendo cuando todos los demás ya comenzaron a celebrar antes de tiempo. Y quizás eso sea la mayor lección del maracanazo. No se trata únicamente de la derrota más dolorosa en la historia de Brasil, se trata de una advertencia que sigue siendo vigente hasta nuestros días. Nunca des por ganado un partido antes de tiempo, porque el fútbol tiene una forma muy particular de castigar la soberbia. Y aquel día, frente a más de 170,000 personas, Brasil entendió esa lección de la manera más dolorosa que se pudiese. No olviden dejar su like, un comentario y un follow a este canal. Vamos a estar trayendo esa clase de contenido, crónicas, opiniones, etc. Así que si quieres aprender más de fútbol y vivir el fútbol como lo vivo yo, deja tu follow.